Bueno, ya hablamos un poquito de exploración oftalmológica, entonces vamos a abordar un poquito el tema de la valoración de fondo de ojo, que era una de las partes que habíamos hablado al final, que dijimos que vamos a hablar ahorita, porque es uno de los puntos más importantes en el sentido de que es muy práctico. A lo mejor ver el ojo, pues conocer las partes, ahorita vamos a repasar las partes que van a conocer ustedes del ojito, pero el ver el fondo de ojo sí es algo un poquito más complicado, que lo pueden hacer, deben de hacerlo, doctores. Y eso también ayudaría muchísimo a mejorar las condiciones de medicina preventiva en sus pacientes, siempre y cuando estén en primer nivel. O en cualquiera, un internista va a dar fondos de ojo para que no nos mande interconsultas pedorras. Un neurólogo debe mandar fondos de ojos para saber qué está viendo dentro del ojito. Un cirujano igual, o sea, sería lo más óptimo, doctores. Pero bueno, a veces lo óptimo no es tan lo que quisiéramos, entonces, pues bueno, tenemos estas situaciones, ¿vale? Vamos a comenzar la clase. Y bueno, vamos a hablar de fondo de ojo y retinopatía. Bueno, realmente es hablar fondo de ojo. Retinopatía ya hablaremos en cada uno de los módulos, pues este módulo fue para unos doctores de medicina familiar. Y pues bueno, lo importante aquí es conocer la anatomía que debemos de ver. Un paciente cuando llega con su manifestación ocular, pues lo primero que debemos de ver es las características anatómicas, estructurales externas del ojo. Y vamos a recordarlas un poquitito. Tenemos las cejas, las pestañas que están en el borde libre de los párpados. Tenemos un párpado superior, un párpado inferior. Vamos a hablar de la estructura de cada uno de estos párpaditos y son los que se encargan de proteger al globo ocular y a permitir una adecuada lubricación. Tenemos aquí de forma esquemática, no creo que la traen colgando, que es la glándula lagrimal principal, y tenemos otras glándulas sobre la conjuntiva que se llaman glándulas lagrimales accesorias, ¿ok? La conjuntiva es una membrana que recubre todo esto del globo ocular. El globo ocular es una estructura blanquecina con un centro transparente. La estructura blanquecina que pudiéramos considerar el cascarón la vamos a llamar esclerótica y es el que protege todas las estructuras del polo posterior. Es muy gruesa en determinadas localizaciones, pero es el que se encarga de proteger a todo el globo ocular. Pero la conjuntiva se encarga de recubrirla. Y además la conjuntiva está recubriendo lo que es la parte interna del párpado, que se llama conjuntiva palpebral, doctores. Aquí hay desembocadura de grasa por las glándulas de mebomio, que hablaremos, que cuando se tapan las famosas parrillas. Y este es el sistema productor de lágrimas, el sistema secretor, junto con las glándulas de la conjuntiva. La conjuntiva únicamente recubre antes de la córnea. La córnea es esta parte transparente del ojito que se ve, que permite ver el color de los ojos, que es el iris, y el centro tiene un esfínter que se llama la pupila, que es el que se va a encargar de controlar la cantidad de luz que va a penetrar al globo ocular. Aquí tenemos el sistema secretor de la lágrima y en excretor, un secretor y un excretor. Tenemos el punto lagrimal inferior, punto lagrimal superior. Se continúa en la zona más interna del ojito por algo que se llama canalículos y llega cerca a la pared interna de la nariz del lado que le corresponda. Y tenemos aquí lo que es el saco lagrimal. El saco lagrimal es una cisterna que va a llegar a la lágrima a través de un conducto paralelo a la nariz o en la pared interna de la órbita que se llama conducto lacrimonasal y va a desembocar a nivel del meato inferior. Y es por eso que cuando nos ponemos una gotita en el ojo, lo sentimos en la garganta. Es como que, sabe feo, ¿vale? Entonces, es el mecanismo. Ya hablaremos de esto cuando veamos obstrucciones de vía lagrimal. Y aquí hablando de un poquito más microscópico, esto es algo que pueden ver ustedes, o sea, que no tienen pretexto para definir dónde están las alteraciones, dónde están las estructuras, si el órgano está comprometido o no está comprometido, dónde tiene la hemorragia. Es algo que sí puede, ¿verdad? No es el mal del puerco, doctor. Yo soy el puerco, ¿verdad? Entonces estoy mal. Entonces, ¿cómo se llama? Ya es aquí un poquito de ver cada una de esas manifestaciones que tenemos, pero aquí lo importante es ver las partes del segmento anterior que vamos a tener, que eso ya es un poquito difícil de ver y es donde viene la mayoría de las patologías, ¿vale? Volvemos a esta parte, hacemos una ampliación y ahora tenemos lo que es la córnea, la esclera se en la continuación, la esclera recubre, bueno, es la parte de todo posterior del ojo, es una esfera, y siempre el globo ocular yo lo asemejo como una rocaleta. Sí conocen las rocaletas, ¿no? Es que chupas y ahora es verde, chupas y ahora es amarillo, chupas y tiene ahora el chilito y más adentro tiene el chicle, ¿no?
Lo mismo es el ojo, doctores. Si la esclera se gasta, tenemos lo que es la parte media del ojito que se llama la coroides. Y si se gasta la coroides, tenemos la retina. Entonces, la esclera es la que se encarga de proteger a todas estas estructuras, ¿vale? Es muy gruesa en algunas partes, a veces muy delgada, dependiendo de la edad, pero también va a tener un orificio aquí atrás que se llama orificio escleral posterior, que va a permitir la salida de todas las fibras del nervio óptico que van a empezar a formarse en las capas de la retina y van a salir hacia su porción intracraneana, hacia su parte, a su porción craneal, y es la manifestación cerebral, para llevar la información hasta la zona occipital del procesamiento de la imagen o la respuesta de los diversos reflejos fotomotores. ¿Ok? Esto es hablando de la esclera. Aquí tenemos en la parte atrásito de la córnea, tenemos una cavidad que se llama cámara anterior y está rellena de un líquido que se llama humor acuoso. Este humor acuoso está producido por una estructura que se llama cuerpo ciliar. Es una continuación que va a dar continuación a la coroides, pero es continuación del iris. Todo es continuación por el proceso embriológico, ya hablaremos de esto. El cuerpo ciliar va a tener una parte importante que se llama músculo ciliar, y el músculo ciliar va a estar sostenido por unos ligamentitos acá y va a sostener al lens, doctores. El lens es el cristalino, es uno de los lentes que también tenemos adentro del ojito de forma natural, y es donde se forman las cataratas cuando este se empieza a pacificar. Y una de las condiciones que empieza a haber manifestaciones de la edad es cuando este mecanismo, hay un mecanismo que se llama acomodación, cuando quiero ver de cerca, llega la señal, se estimula el músculo ciliar, jala las fibras de la zónula y el cristalino, en vez de jalarse, se abomba, se hace todo gordo. Y al hacerse todo gordo va a permitir ver las manifestaciones cercanas que queremos ver, que es lo que se va perdiendo con el proceso de envejecimiento, y es por eso que a lo mejor sus papás tienen que utilizar otro tipo de lente para poder ver de cerca. Estamos complementando esa pérdida de visión que está dando por el envejecimiento. Aquí tenemos un vestigio de una arteria hialoidea que se llama canal de Croquet o canal hialoideo, que nutría en la porción, en la formación embriológica todas estas estructuras son avasculares, siguen siendo avasculares en la edad adulta. Lo que nos está nutriendo es el humor acuoso que está nutriendo al cristalino, pasa por la pupila, nutre lo que es la córnea, y en estas zonas periféricas hay unas vías de drenaje que se llama ángulo camerular, y este ángulo camerular va a absorber todo el humor acuoso y lo elimina. Cuando se obstruye ese humor acuoso es cuando da las hipertensiones del ojito, y a la larga puede causar un daño a nivel del nervio óptico, y esto puede dar lo que son los famosos glaucomas. ¿Okay? Entonces, fue algo muy resumido, pero lo que me interesa de esta clase es que vean lo que deben de explorar ustedes. Y lo más fácil que van a explorar ustedes pues, es el segmento anterior, ¿no? Lo ideal de un golpe es abrirle el ojo sin miedo, cómo va, lo que salga, doctor. Entonces, lo ideal es ver que el ojito esté bien, que lo pueda mover, porque hay que ver los músculos extraoculares, ver que no haya alguna alteración a nivel de órbita, palpar la órbita, ya hablaremos de todo eso, pero descartar que por lo menos a pesar del traumatismo, el golpe, a pesar del golpe, el ojito se encuentre relativamente bien. ¿Ok? Entonces, lo importante de todo esto. Y cada una de estas partes las vamos a estar hablando en toda la clase. Cada una de estas partes las van a estar dibujando, y cada una de estas partes viene una patología que ustedes como médicos generales tienen que conocer. ¿Ok? A lo mejor diagnosticar es muy difícil, pero conocer sí, porque nos puede dar también cambios ahí. Un paciente les puede llegar con un diagnóstico y deben saber cuál es su pronóstico y su manejo en algunos determinados casos. ¿Ok? Y lo ideal es ver esto, es lo que vemos cuando vemos el fondo de ojo, ¿no? Vemos el nervio óptico, vemos la zona de mejor visión, todo esto es la retina y está viendo, excepto en el nervio óptico. El nervio óptico no tiene fibras para captar visión, que son los conos y bastones. Aquí hay un montón de bastones en toda la periferia, pero en el centro del ojito, que esta es la mácula, la mancha, hay un centro que se llama fovea, y en el centro se llama foveola. Esta es la zona de mejor visión del ojito. Entonces, es con la que vemos al crush, los tacos, o ahorita están viendo la clase, están viendo con la fobia, doctores, ¿ok? Y junto está el nervio óptico. El nervio óptico realmente es una zona ciega. Pero a veces la oftalmoscopía que pueden hacer ustedes como médicos generales, lo único que permite es ver nada más esta zona. Entonces, pensar en dilatar un ojito y verlo con la lámpara, con el oftalmoscopio, puede decirnos que les va a dar un mayor diagnóstico, cuando en realidad es lo contrario. Tanto ver una, puede ser más fácil entrar, pero no va a haber más diagnóstico que verla con una pupila sin dilatar, ¿no?
Ya que algo muy importante es que no es sencillo, lleva tiempo, lleva prácticas. Como me acuerdo de una doctora cuando hicimos nuestro taller, nos decía, doctor, ya vi 2 fondos de ojo. He tratado de ver fondos de ojo y no sirvo para esto. Pues, güey, llevas 2 fondos de ojo, ya se acabó la clase, ya no te voy a volver a ver porque era el último curso. ¿Qué vas a aprender de esto? O sea, tienes que poner en práctica el uso del oftalmoscopio. Hacemos un breviario cultural. ¿Quién de ustedes por equivocación tiene un oftalmoscopio, doctores? ¿Quién de ustedes lo compró pensando que era otra cosa? Nadie. Bueno, sería ideal, lo más óptimo es que pues, tuvieran un oftalmoscopio, doctores, ¿no? Pues son médicos generales. Así como tienen un otoscopio, se pelean más por comprar un otoscopio para ver cerilla que un oftalmoscopio para ver nervio óptico y venas y arterias y tejido vivo en vez de ver cerumen, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene sus filias. Pero sería óptimo que tuvieran un oftalmoscopio y hacer prácticas. Por muy sencillas que sean esas prácticas, como médicos generales les puede brindar un poquito de diferencia. ¿Ok? Ojalá en algún momento lo tengamos y ojalá en algún momento podamos hacer nuestra práctica. Digo, ya se los debo a muchos que incluso gracias a Dios ya se fueron al internado y espero que ya se olviden de mí. Entonces ya van siendo menos los que tengo pendientes ahí, ¿no? Pero pues si en algún momento más adelante ya están vacunados o ya algunos de ustedes tienen vacuna y están así, avísenme y pues más adelante organizamos. Es que me da miedo meterlos al hospital, entonces sí me da un poquito de tentación, pero vemos dónde podemos valorar eso, ¿ok? Entonces, poco a poco. Y ahí se me aclaran las ideas, ya como bostecé 2 veces, ya me llegó más oxígeno, entonces ya sé de qué vamos a ir hablando. Entonces uno pensaría que con la oftalmoscopía vamos a ver más, y es bien difícil, ¿eh? Es muy difícil ver más con la oftalmoscopía, pero por lo menos estamos haciendo el intento y estamos viendo el nervio óptico y las zonas que lo conllevan. Y el tratar de ver eso en algunos pacientes nos va a dar imágenes, cambios a nivel del nervio óptico. A veces cuando hay cambios muy severos podemos ver un desprendimiento de retina muy avanzado, a veces podemos ver daño por retinopatía diabética, entonces no está justificado no verlo, doctores. El chiste es practicar y poder hacerlo. Eso ayudaría mucho a los pacientes. Y bueno, pues la exploración de fondo de ojo o oftalmoscopía consiste en la visualización a través de la pupila y de los medios transparentes. Algo que sí es muy común es que deben de estar los medios transparentes para poder verlo bien. Y a veces también es motivo mucho de abandono de esto, que dicen, es que no puedo con este paciente, ya me cansé. Se dedican a hacer uno por jornada y ese uno no pudieron, entonces ya no quieren hacer nada más. A veces ya los pacientes tienen catarata o tienen graduaciones elevadas y cuesta trabajo ver, o la pupila está muy chiquitita o está muy iluminado el cuarto en donde lo hacen. Pero pues el chiste es no claudicar, no claudicar. Y hay 2 tipos de oftalmoscopía, esta que es directa con un oftalmoscopio e indirecta a través de algún uso de lupas, que ese sí ya lo utilizan más los oftalmólogos. Entonces, ¿ok? Vamos a ver acá. Bueno, lo que se utiliza el oftalmoscopio es un instrumento óptico que dirige una luz directamente sobre la retina. La cavidad de la retina generalmente es una cavidad oscura, no tiene luz. Lo que va entrando de poquita luz es lo que vamos viendo reflejado y lo que estamos permitiendo ver, pero realmente es oscuro. Entonces, cuando entramos lo iluminamos y ya se ve todo iluminado, ¿vale? Pero realmente es entrar a buscar algo a una cueva. Y va a proporcionar también una magnitud, una ampliación de lo que estamos valorando. El oftalmoscopio, pues como el otoscopio, porque es lo único que conocen, doctores, tiene un mango y tiene su cabezal. El del otoscopio es puntiagudo, este es más redondito. ¿Por qué? Porque dentro de ese cabezal va a tener, este es nuestro cabezal, va a tener diversas estructuras. Entonces, si ustedes han visto, a veces se prende así el oftalmoscopio, o a veces hay que darle vueltas al otoscopio para poder encenderlo y sale una cantidad de luz a veces muy tenue y una muy, muy grande. Y se llama rióstato, el que condiciona la cantidad de luz que va entrando. Y el oftalmoscopio tiene varias partes. Tiene un cojín, bueno, tiene aquí el selector de filtro y el selector de diafragmas que te vamos a valorar. Es más cabezón esto porque tiene algo que se llama discos de Recos. Estos discos de Recos traen lentecitos bien chiquititos, que si se cae el oftalmoscopio se mueven todos y ya no se alcanza a ver de forma adecuada. Entonces deben de tener cuidado con los oftalmos. Y nos sirve para ir aumentando un poquito la magnitud de lo que queremos ver o peleamos con la graduación, neutralizamos, que hablaremos de eso en óptica la otra semana, neutralizamos la graduación del paciente y neutralizamos nuestra graduación. Yo, por ejemplo, que utilizo lentes, tengo que ponerle en el 0 para poder ver bien y ya si me cuesta trabajo, aumento o bajo un poquito mis recos para ver un poquito claro. Estoy peleando con la graduación del paciente. Si yo lo haría sin lentes, si entro con 0 voy a ver muy borroso, entonces lo ajusto
a un 5 negativo. Esos lentes trae adentro ese disco de repos, trae hasta 20, 30, pero es para ajustarlo y poder entrar fácilmente a ver lo que es el centro del ojito. Tiene el orificio de observación donde vamos a pegarnos, tiene un cojín de apoyo ciliar. ¿Qué significa cojín de apoyo ciliar? Que debe de estar pegado a nosotros, doctores, debe estar pegado. Muchos de ustedes están así, sí, ya estoy viendo, como a veces iba yo a capacitar a médicos familiares y, sí, doctor, ya le vi una retinopatía. Le dije, no mames, doctor, así no está viendo nada, pero le decía, muy bien, doctora, lista de cotejo, bien, ya vámonos, ya me quiero ir al cine que está enfrente, doctor. Pero, ¿cómo se llama? Sí, no, hay que hacer bien las cosas sin mandar de payasos, que es lo que quiero que salgan haciendo ustedes. Mandar de payasos, sino que sepan hacer bien las cosas. Es que mandar de payasos ya es cosa de ustedes. Y pues el cabezal, ¿no? Tiene un cojín de apoyo ciliar para poder ver de forma adecuada todo esto. Tenemos varios diafragmas y filtros. A veces hay un filtro de luz muy pequeñita, mediana y muy grandota. Esto es de acuerdo al tamaño de la pupila que tiene el paciente. Siempre a buscar un consultorio con poca luz para que esté un poquito dilatado. Bueno, no dilatado, sino un poquito más abierta la pupila y nos cueste menos trabajo. Obvio, cuando iluminamos el ojito, pues va a haber el reflejo fotomotor, ¿no? Hay unos más grandes cuando está la pupila dilatada. Y los filtros, hay dos tipos de filtro, uno verde y uno azul. El filtro verde se va a llamar de luz aneritra. Y ese filtro verde, cuando estamos viendo adentro del ojito, si lo ponemos, se van a poder ver algunas fibras nerviosas o los daños que hay a nivel de la cabeza del nervio óptico se ven un poquito más magnificados. ¿Okay? Se llama filtro de luz aneritra. El filtro azul se llama filtro de azul cobalto. Este es el que podemos utilizar sin ver adentro del ojito. Podemos iluminar al paciente, el ojito del paciente, y si tenemos una tensión específica que se llama son tiras de fluoresceína, lo podemos pintar a la conjuntiva del paciente, es decir, le ponemos el papelito acá, y solito empieza a dispersar el pigmento, la luz lo estimula y es una coloración naranja. Al estimular esa luz, el pigmento naranja cambia a verde y se ven esas alteraciones a nivel de la superficie corneal. Se va a ver la lágrima y se van a ver algunas zonas mucho más marcadas, que van a ser datos de daño en el epitelio de la córnea. Entonces, si en algún momento llega un paciente con una sensación de cuerpo extraño, molestia, y llega un servicio de urgencias, pues lo ideal es tener tiras de fluoresceína ahí, pintarlo, iluminar el ojito y ver si tiene alguna lesión en la córnea para canalizarlo con el oftalmólogo. Y si no hay, pues vertirle los parpaditos para buscar un cuerpo extraño, ¿vale? Para eso sirve el filtro azul cobalto, que eso lo utilizamos más en la lámpara de hendidura. Puede darse el caso de que no tengamos una lámpara cerca. Estos son fijadores maculares, realmente no los utilizamos, y esta es una hendidura que tampoco lo utilizamos mucho, ¿vale? Los que utilizamos son más los filtros y los diafragmas. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la oftalmoscopía? Pues es fácil usar. Si aprendes a usarlo y haces como 50 y ya todos salen bien, ya aprendiste a usarlo. No, depende mucho de cada paciente, de cada estudiante o médico que lo utilice, ¿no? A veces tiene la habilidad y es más rápido, a veces no tiene la habilidad y cuesta más trabajo. Entonces aquí tenemos facilidad de uso, portabilidad, lo puedes llevar al Oxxo, lo puedes llevar a los tacos, lo puedes llevar a donde tú quieras, pero pues ya, el chiste es que no te lo roben, ¿ok? Y aparte de una imagen amplificada del centro del ojito, pero nada más del centro del ojito, no más. O sea, no podemos ver lesiones periféricas en la retina, ni lesiones ecuatoriales, lo único que vamos a ver es el centro del ojo, ¿vale? Y de ahí, pues podemos sacar mucha ciencia. Las desventajas es que, pues bueno, si hay una catarata, hay una hemorragia vítrea o hay alguna otra situación, graduación elevada, cuesta un poquito de trabajo verlo. ¿Ok? El campo es limitado porque únicamente vamos a estar viendo lo que es el centro del nervio óptico. ¿Ok? Y falta de estereopsia, pues solo estamos con un ojito, ¿no? Entonces, tenemos que ver, quiero ver con el ojo derecho, y tengo que acercarme con el ojo derecho, quiero ver con el ojo izquierdo, me acerco con el ojo izquierdo, pero a veces quiero ver con el derecho y cierro el ojo. Ay, no veo, pues no, estás equivocado. Cuesta trabajo un poquito organizar el cerebro para ver con ojo derecho o ojo izquierdo, pero la práctica para todo es lo habitual, ¿ok? Y aquí un punto importante es la necesidad de acercarse mucho al paciente. Antes lo había puesto porque a veces, ay, olía feo el paciente y ustedes, ay, huele feo, manita, ay, huele lo tú. Güey, son doctores y van a tener que oler todo, doctores, hasta otras cosas, doctores. Entonces no es pretexto de no acercarse al paciente. Pero pues bueno, llegó el COVID y pues incluso la Academia Americana de Oftalmología nos prohibió de primera instancia acercar y realizar este tipo de pruebas. Nosotros como oftalmólogos tenemos otro tipo de opciones para explorar a los pacientes.
Y ahorita con las vacunas y todo ya está un poquito permitido, pero en mi percepción sigue dando frío acercarse a los pacientes, doctor. Sí, como que ya había perdido esa sensación, ya como que acercarme y dices, no, güey, no, 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 no. Que no aprendan los residentes, mejor lo vemos con la luz. Entonces ya, aprendemos así, ¿no? Pero pues hay que empezar a cuidarnos más, nada más, ¿no? Entonces esa es la situación importante de eso. Y lo ideal es que veamos esto, ¿no? Lo único que vamos a hacer con la oftalmoscopia, padre sería que viéramos todo esto y las arcadas, pero lo único que vemos es esto. Vemos el nervio óptico, que se llama papila óptica, vemos la emergencia de los vasos, son vasos más gruesos y hay vasos más delgaditos y más rojos. Los vasos más gruesos son vasos venosos y los vasos más delgados son vasos arteriales. Siempre deben ir paralelos y hay que checar cuando se van entrecruzando porque ya hablaremos de las oclusiones de ramas venosas, ¿ok? Y aquí se ven, no sé si alcanzan a ver unas como lineecitas que llegan al nervio óptico, son las fibras nerviosas que llegan desde toda la retina para formar lo que es el nervio óptico, llevar la información que están procesando y sacarla por estas fibras, que es un bilcordón, hacia la porción cerebral, ¿ok? Para que sea interpretado. Aquí lo que tenemos que ver es la mácula. Ya empezó el concepto de mis perros, perdón, doctores, están dando una oda maestra. Tenemos una mancha aquí que es la mácula y en el centro tenemos un punto que se llama fobia y en ese punto más central tenemos algo que se llama fobiola, doctores, ¿ok? Acuérdense que con esta mácula es la zona de mejor visión de los pacientes, ¿vale? Y digo, lo ideal es ver todo esto, doctores, pero desafortunadamente, si sabemos medio ver un poquito con el oftalmoscopio, solo vemos esto y vemos un poquitito esto nada más. Entonces no es desesperarse, pero sí vamos a tratar de poder valorar un poco más este tipo de pacientes, ¿vale? Y lo que vemos aquí y lo ideal que debemos ver con el oftalmoscopio es esto. Vemos el nervio óptico, vemos los vasos venosos, los vasos arteriales y un poquito iluminando aquí la mácula. Entonces, en el trayecto de llegar a este punto de visión, que es ver el centro del ojito, es donde podemos observar algunas hemorragias, algunos exudados, o incluso en el nervio óptico ver cambios que nos pueden estar indicando alguna enfermedad. ¿Okay? Y es lo importante de todo esto. Ustedes como médicos de primer contacto, si revisan a sus pacientes, pueden ver que a simple vista decir, sí tiene una excavación, sí tiene un daño aquí ocular. Entonces, a lo mejor no lo van a diagnosticar ustedes como glaucoma nada, pero pueden orientarlo y pueden ayudarle a que vayan con un oftalmólogo a tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya un nervio óptico diferente a este, que es el que vemos, y ahora vemos una excavación más marcada, vemos los vasos nasalizados, aquí vemos otro ojito nasalizado porque se van hacia la nariz, este es ojo derecho, aquí estaría la nariz, aquí estaría ojo izquierdo y aquí es la nariz. Entonces vemos vasos aquí más profundos, se ven unos puntitos negritos que se llaman lámina cribosa, y vean cómo se ve esta excavación. Esta excavación hay dos tipos, excavaciones que vienen por naturaleza normal en cada paciente y excavaciones secundarias a procesos de hipertensión ocular o algún daño de inflamación del nervio óptico, ¿no? Entonces lo que nos pudiera sospechar un poco de pacientes con glaucoma. Ustedes como médicos de primer contacto no pueden dar un diagnóstico de glaucoma, pero pueden orientar al paciente para que, ¿sabes qué? Ve un cambio de tu nervio óptico, ve con el oftalmo. Porque esto es muy importante, si ustedes lo detectan a tiempo, el paciente va a mantener su visión. El glaucoma es una enfermedad silenciosa, no da signos ni síntomas, doctores. Entonces, si detectamos un paciente de eso a tiempo, lo más seguro es que ayudemos a que su visión no, no se afecte tanto en el momento del diagnóstico, porque solo van a buscar al oftalmólogo cuando en verdad ya su visión está bastante afectada. Y es una imagen que vamos a volver a ver más adelante en glaucoma todas. Se ve esta excavación que vamos viendo aquí a nivel de nervio óptico. Vean cómo se van desplazando los vasos. Vean cómo se forman unos pequeños agujeritos dentro de esta excavación. Esta es la lámina cribosa. En estos agujeritos es donde irían los axones de las fibras nerviosas de las capas de la retina. Pero se perdieron, se murieron y ahora son boquetes nada más, doctor. ¿Okay? Hasta que se vuelve una excavación muy importante. Y a veces con esta excavación el paciente va a tener 20, 30, pero lo único que va a tener es que va a tener una visión central. El glaucoma va afectando la visión desde la periferia hasta el centro del ojito. Entonces es algo muy importante que ustedes pueden hacer como médicos del primer contacto para evitar que haya más daño en estos pacientes. ¿Ok? Otro daño importante que podemos ver en estos pacientes es los cambios a nivel de la mácula. Si se fijan, la mácula es una mancha negra. ¿Ya vieron acá?
Aquí ya la mancha negra ya no se ve tan clara. Se ve un poquito de pérdida de arquitectura, se ven nuestros depósitos blanquecinos que se llaman drusas. ¿Y esto a qué se debe? A que el material que se produce de la destrucción de los conos y bastones va permaneciendo ahí, ya no se va absorbiendo por la coroides. Entonces empieza a haber material ahí, va a empezar a haber datos de obstrucción y al final empieza a dar datos de hipoxia. Estos son las famosas maculopatías por la edad. Son pacientes que pierden visión sin posibilidad de ofrecerles algún tratamiento, ¿vale? Entonces ven aquí como aquí es un poquito más disperso los druses, aquí la zona de la mácula está totalmente afectada e incluso pueden formar verdaderas hemorragias en la mácula con una pérdida visual importante, ¿ok? Y también lo que nos sirve para ver esto son los datos de un paciente diabético. Van a haber miles de pacientes diabéticos ustedes, doctores, ¿ok? Entonces, un punto importante de todo esto es tratar de ver cómo está el daño en estos pacientes, ¿ok? Vean, es un ojo normal. Realmente un paciente diabético sin cambios visuales, pues lo puede estar viendo cada determinado tiempo, cada año, ¿no? Pero si tú, igual, ya hablaremos de eso, aunque se estén durmiendo, doctores, ya hablaremos de esto. Vemos aquí la mácula, es un poquito más disperso, esto negrito, hay un edema macular aquí, y empieza a haber algunas lesiones que al tratar de ver nada más con el fondo de ojo esta zona, podemos encontrar manchas rojas, manchas blancas, que son exudados algodonosos, algunas hemorragias retinianas, al ver hacia arriba también vemos esas hemorragias, y esto ya lo podemos clasificar como un daño por retinopatía diabética. Entonces, estos pacientes diabéticos solo van a presentar baja visual cuando en verdad la mácula esté bien jodida, doctores, cuando ya no haya punto de no retorno. Entonces, lo ideal sería que ustedes como médicos de primer contacto aprendieran a ver fondos de ojo para detectar estas anomalías, controlar al paciente de sus afectaciones de glicemia y canalizarlo de forma adecuada con nosotros, ¿ok? Es muy, muy importante. ¿Por qué son exudados algodonosos? Porque los oftalmos somos bien cursis. Yo siempre digo que los oftalmos somos como los arjonas de la medicina. Entonces damos una pinche explicación así bien tonta de, ay, sí parece un algodón, ay, sí parece un vaso en rosario, si somos muy católicos o si somos muy gordos, ay, me parece un vaso en salchicha. Entonces es como para darte una idea de cómo está y el que lo ve decir, ah, sí, güey, sí parece salchicha, ¿no? Y así, bueno, no creo que sea salchicha, ¿no? Pero bueno, es como para identificar algo que podamos expresarlo a alguien y que el paciente que esté viendo lo entienda, ¿no? Entonces vean aquí, ya cuando llegan ese tipo de pacientes con toda la mácula jodida, ya con el nervio óptico con una pérdida de coloración normal, un montón de hemorragias a nivel de la retina, es cuando el paciente, hemorragia retiniana, hemorragias en punto y mancha, es cuando el paciente dice, ya quiero que me devuelvan mi visión, la insulina ya me dejó ciego, no, lo que lo dejó con esta afectación que fue la misma enfermedad de la diabetes, ¿no? Y el mal control que tenían estos pacientes. Entonces, lo ideal aquí, pues bueno, lo ideal sería como médicos de primer contacto estar vigilándolos de forma constante, porque a la larga van a dar más complicaciones que la formación de new blood vessels, nuevos vasos sanguíneos, se llama neovascularización, que es el punto final de una retinopatía diabética, la proliferación vascular. Si esto va a dar lugar a hemorragias vítreas, va a dar lugar a desprendimientos de retina y ahí sí la visión del paciente queda jodida, desafortunadamente. Y no fue por nosotros, sino desafortunadamente fue porque Mabel no mandó al oftalmo a este pacientito que ya tenía cambios importantes porque le daba flojera ver el polo posterior. Entonces no sean como Mabel, vean el fondo de ojo y eviten que su paciente tenga complicaciones importantes en su ojito, ¿vale? Se los van a agradecer bastante, ¿vale? Aquí hay unos exudados duros, son otros puntos que vamos a ver, exudados duros, algunas anormalidades microvasculares, las hemorragias vítreas, vean los vasos cómo cambian de forma, los exudados algodonosos y las hemorragias normales. Todo esto lo vamos a ir a ver más adelante cuando veamos retinopatía diabética. Lo siento, yo sé que es aburrido, pero lo siento. ¿Sí? Ahora, para ver el fondo de ojo, no puedo poner esta clase, que me costó mucho trabajo hacer, y se veían mis dotes de diseñador gráfico, pero bueno, vamos a tratar de exponerla así, en el cual se ven los pacientes que nos van a costar trabajo para valorar estos fondos de ojo. El primero, esta especie denominada niños doctores. Los niños es el principal enemigo para poder ver el fondo de ojo. Se están moviendo, se están trepando, no están viendo el punto importante. Para llegar algunos niños geniales, doctores, que a la primera te permiten ver muy bien el fondo de ojo, pero sí es un poquito complicado.
A veces un adulto es complicado, ahora imagínense un chavo, ¿no? El segundo punto más importante, pues, es estos pacientes, los que tienen la pupila chiquita y una pupila totalmente dilatada. ¿En cuál creen que se vería mejor el polo posterior, doctores? ¿Con la pupila chiquita o la pupila dilatada? Con la pupila dilatada. Dilatada. Dilatada, pero Yo ahorita diría vamos a ver el ejemplo de lo que se ve nada más en las pupilas dilatadas. Y es lo que por ahí hay una clase, que no sé qué clase sea, en el que ya creo que la mayoría de ustedes ya la... Ay, sí, perdón. En el que se dilataban la pupila para poder ver el fondo de ojo, doctores. Entonces, agarraban un individuo, lo dilataban y ya, sí, vi un vasito, vi naranja, ah, sí, ya. Y el pobre güey se quedó con los ojos todos borrosos por 6 horas porque le dilataron la pupila. Eso es bien peligroso porque no sabemos qué pacientes pueden tener condiciones de que al dilatar nos pueda dar una complicación muy importante que se llama bloqueo angular agudo. Entonces, para dilatar a los pacientes tenemos que ver primero cómo está su estructura anatómica. A mí me ha pasado desafortunadamente que por dilatarlos llega el paciente de la sala del consultorio, ya con este bloqueo agudo. Entonces puede ser que en algunos de sus pacientes que hacen estas pruebas o estudiantes pueda llegar a tener una complicación, doctores, por tratar de ver mal, porque ni van a saber qué van a estar viendo, ver un polo posterior. Entonces tienen que tener mucho cuidado con esas gotas. Generalmente ustedes como médicos generales tienen prohibido utilizar las gotas de midriasis, pero yo les dejo esto como tarea, pasen la voz, no, ojalá no lleguen a sus otros compañeros a hacer este tipo de cosas. Afortunadamente ya no hay presencial por ahora, pero pues sí, sí es un riesgo, doctores. A veces es un riesgo por ignorancia, doctores, ¿ok? Que buscas hacer un beneficio, y eso nos puede pasar a todos. Buscas hacer un beneficio, pero a la vez estás obviando algo y puedes complicar a los pacientes. Entonces sí, debemos de tener mucho cuidado en esta situación y que esto sirva de sus clases. Como dice el doc, yo a lo mejor me compro una gota de dilatador porque de ojos, doctores, dilatador midriático, doctor. Me han pensado otras cosas, doctores. Entonces le pones una gota al paciente y dice, ya voy a ver todos mis fondos de ojo. Pero ¿cuántos de ellos pueden condicionar otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, no vale la pena mucho porque vamos a ver la diferencia entre una pupila dilatada y una no dilatada. Lo único es que entras más rápido, pero al fin y al cabo vas a ver lo mismo. Entonces, otra situación para que no podamos ver esto, pues es tener una catarata, doctores. Es una verdadera catarata, no vas a ver. Y a veces solo con tu mismo oftalmoscopio, doctores, van a ser, uno tiene oftalmo, no nos puede dejar la tarea como en el otro grupo, pero es iluminar la cara de tu paciente con el oftalmoscopio. Hoy en la mañana me tocó hacer eso porque un doctor que desafortunadamente no debe haber llevado clases conmigo, ahí sí, me elevo, no aprendió a hacer eso. Entonces me manda a un niño porque su mamá tuvo cataratas. Pues a ver si el niño también iba a tener cataratas. Lo que les digo, ay, Dios mío. Esto desde el mismo consultorio pueden evitarlo. Apagas la luz, iluminas, ves a través de tu oftalmoscopio e iluminas la cara de tu niño. Y si se ven los dos reflejos de fondo, como de gato, en el niño, pues no tiene ninguna catarata, no tiene ninguna obstrucción, doctores. ¿Ok? Entonces, es una forma muy barata y sencilla de poder descartar que hay algo que lo esté obstruyendo. Si tú, por ejemplo, en un paciente adulto le iluminas esto y en un ojito se ve bien el reflejo y en el otro se ve medio opaco, pues puedes inferir de que puede haber una catarata o puede haber una hemorragia vítrea como la imagen que tenemos ahí atrás, ¿no? Pero ahí ya justificas enviarlo con el oftalmólogo. ¿Okay? Y desde el primer contacto puedes hacer esto. Y ya con el primer contacto yo sé que tienes un chingo de cosas que hacer, entonces como que estar viendo ahí la carita del paciente ya es lo mismo que quieres. Pero si tiene alguna manifestación visual, ya le hiciste su agudeza visual y no mejora, pues ilumínale para ver si se ve algún reflejo o no se ve nada de esto, ¿vale? Entonces es algo muy sencillo que les va a ahorrar mucho a los pacientes. Y ya vieron aquí, es ojo derecho con ojo derecho y ojo izquierdo con ojo izquierdo, doctores, porque si no, vean lo que va a pasar. Pues, hago el ojo izquierdo con el izquierdo, pues voy a besar a mi paciente. Y lo peor, si lo hago yo con alguno de ustedes, pues se va a sacar de pedo y van a pensar que es acoso. Entonces, tratar de no hacer esto para que no malentiendan. Vaya a ser que también les vaya a gustar, entonces mejor lo evitemos. ¿Vale? Es ojo derecho con ojo derecho y ojo izquierdo con ojo izquierdo. ¿Vale? Pero lo importante pues es practicar todo esto. ¿Ok? Aquí el niño salió ganón. Pero miren la diferencia entre una pupila dilatada y una pupila chiquita. Vean la diferencia de lo que van a ver en una pupila dilatada, sí se ve más grande, pero miren, el ecuador no se va a ver y la periferia no se va a ver. Si lo vemos con una pupila normal, pues igual vamos a ver el centro del ojito y vamos a ver arriba y abajo,
podemos moverlo nosotros sin necesidad de dilatar. Entonces, el único beneficio que me da una pupila dilatada es que entras más rápido, pero nada más. No vas a ver más en estos pacientes. Y para ver la periferia del ecuador, pues sí tenemos que hacer pruebas un poquito más especiales. ¿Vale? Ahí no vayan, está horrible. Si ahí se veía medio feo, ahora está peor, doctores. Entonces no vayan. Me van a ver ahí por ahí rondando y les voy a empezar a preguntar cosas. ¿Dudas, preguntas, doctores? Vale. Es el complemento del tema anterior. Vamos con tiempo, no vamos ya, ya vamos atrasados. Este güey no vino un día de clase. Yo dije que iban a ser 2 días de clase y uno de tareas, ¿no? Entonces, vimos 2 días de clase. Va a haber algunos días así en que voy a tener que mover un poquito las clases, siempre y cuando no haya examen, porque sí soy muy estricto, pero sí va a haber algunas situaciones en que por alguna situación tenga que moverlo, ¿no? Pero realmente todo en orden, todo bien. Y vamos con calma. Ya a partir de este fin de semana o en estos días abro el módulo de óptica para que empiecen a ver las clases de óptica, empiecen a ver algún otro tipo de cosas. Ya voy a empezar a dejar tareas ahorita en óptica, las vayan empezando a planear y ya hay examen en óptica, doctores. Entonces, y el examen de óptica abarca óptica y exploración oftalmológica, ¿vale? Entonces, para que vayan empezando a repasar. ¿Alguna duda, pregunta, Docs? Excelente, Docs. Gusto en Doc, verlo. ¿Qué pasó, Jorge? yo tengo una duda, es que en los fondos de ojo que nos estaba mostrando, en una que decía que la fobia se veía como más oscurecida, pues yo no vi una diferencia con la normal, con la que No, dijo que tenía. la mácula se ven, a ver, pero vamos a poner la imagen otra vez. Ya cerré, Jorge, ¿qué pasa? ¿Por qué no me dijiste en ese momento? No es cierto, ahorita te la pongo. Dame tantito. Ven acá. De aquí voy a cerrar. Sí me llevo para manejar el Teams. Ok. Voy a ampliar, ya se ve la clase nuevamente. Gracias a Jorge. Gracias, Jorge. No, no es cierto. Dame tantito. Ok, mira. La fobia es la zona de la mácula. Por eso se llama mácula, porque se ve una mancha. Esta es la parte central que se llama mácula. Esta es la fobia y esta es la fobiola. Te voy a poner el otro ejemplo que medio te enseñé, que creo que es donde viene tu duda de las maculopatías. Se ve un poquito de cambios. Mira, se ve la mancha, se ve una zona más central y un puntito central que se llama fobiola, ¿vale? Pero todo esto es la mancha de la fobia. El nervio óptico. Esta, si te fijas, ya se ve un poquito más rojita. Ya no se ve tan negra comparado con esta imagen. ¿Lo viste? Es un poquito de percepción y de experiencia. Pero esta imagen, ¿qué significa? Que ya no hay conos ni bastones. Entonces hay una alteración del epitelio pigmentario retiniano y aquí el paciente ya tiene un poquito de dificultad para ver de cerca, que son las maculopatías. Lo mismo acá, vean aquí, ya la mácula ya no se ve una mancha negra, se ve toda blanquecina y el paciente va a tener molestias más severas que una maculopatía mucho más severa, o incluso aquí ya se ve una mancha blanca, ya no se ve negro, es una membrana neovascular, ¿ok? Entonces vamos a poner el mismo ejemplo acá, mira, se ve igual, una mancha negra acá, aquí se ve la mácula, la fobia y la fobiola, que es el punto central. A medida que va pasando el tiempo, por ejemplo, en la diabetes, se ve negrito todavía, pero se ve como que más disperso. No se ve tan organizado como en esta zona. Mira, te fijas, se ve como un circulito bien marcado y en esta zona ya se ve un poquito más disperso. Esto es señal de que en la retina ya empieza a haber edema, ya empieza a haber líquido y los conos empiezan a dispersar y por eso se ve esa falta de percepción negrita en la mácula, Docs. Y si esto sigue avanzando, pues van a ver este tipo de situaciones. Vaya, no avanza. Pues, que mira, ya no se ve ni negro ni nada, sino se ven un montón de exudados acá, la visión está totalmente afectada y esto ya es una retinopatía ya a punto de convertirse en forma severa, Jorge. ¿Te quedó un poquito más claro cómo se ve esto? Sí, gracias. Es experiencia, digo, realmente no es aquí de que ya dices, ya veo todo, no, cuesta trabajo y sí es un poquito difícil, pero pues vamos a echarle, tratar de buscar las opciones para que entiendan todo esto, ¿vale? Entonces, pues, ¿alguna otra duda, pregunta, Docs? ¿Nada? Pues, bueno.
¿Quién nada? ¿Sí o sí o no? Hay algunos oftalmoscopios que traen, bueno, que conforme van cambiando los objetivos, también tienen un número, pero tienen como de un lado verde y de otro lado rojo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa eso? Esos son los famosos discos de Recos que medio había platicado acá, que sirve para ajustar tu graduación y pelear la graduación del paciente. No son para darle aumento, no es un microscopio de biología celular, doctor, de histología. Es, por ejemplo, tiene tipos de lentes cóncavos y tipos de lentes convexos, que hablaremos de esto en óptica. Entonces, tiene graduaciones positivas y graduaciones negativas. Entonces, tú vas a tratar de ajustarlo a la graduación que tú tienes. Por ejemplo, yo tengo 5 de graduación y es neta, y lo uso sin lentes, pues ajusto mi disco con un disco cóncavo 5, que es un disco rojo, y ya vería de forma clara. Entro al paciente y si el paciente no tiene nada de graduación, pues voy a ver muy clarito todo. Pero si el paciente también tiene un poco de graduación, ¿qué hago? Tengo que neutralizar la graduación del paciente aumentando estas graduaciones, tanto positivas o negativas, doctores, para poder ver un medio claro. Entonces estoy neutralizando. La palabra base de la óptica es neutralizar. Y el neutralizar en pocas palabras es ver claro, doctores. ¿Vale, Georgina? Por eso tiene varios discos. Y hay gente que lo usa, es que veo en el 20 y no veo. Pues obvio que no ves, burro, porque pues no es para verte más claro. Tienes que empezar desde el cero, si tengo lentes, ya lo puedo poner desde cero. ¿Por qué? Porque, repetimos la palabra, ya estoy neutralizado. Si fuera un kinder les dijera que dijeran todos neutralizado, pero no estamos en kinder. Esa es la base de todo eso. Y por eso traen varios discos de reposo. Los más normalones, yo creo que Georgina es medio fifí, tiene discos de hasta 20, 30, pero generalmente trae nada más de 10 positivos y 10 negativos. Con eso es más que suficiente, ¿vale? Oiga, No es tanto, ¿vale? ¿Qué onda, Georgina? si yo, por ejemplo, decido utilizar el oftalmoscopio con lentes, ya no requiero neutralizarlo para mí, sino solamente para el paciente si es que llegara a tener... Sí, entonces empiezas en cero y le vas, dices, veo bien, ya entré, pero veo medio borroso. Entonces tú misma le vas moviendo a positivos o a negativos. Hasta donde veas clarito, si te fijas, tú ves claro y lo que te interesa es ver el polo posterior. Pero si ves tu oftalmoscopio, ves dónde quedaste y esa sería la graduación cercana que tiene el paciente. ¿Vale? Entonces digo, yo ahorita con mis lentes ya estoy neutralizado. Entonces es como si fuera con 0 de graduación. ¿Vale? Perdón por acercarme tanto a la cámara. Yo sé que son las 7 y es medio disgusting ver mi carota cercana, pero es para que aprendieran un poquito a ver de cerca el oftalmoscopio. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta más? Si no es así, pues ya acabamos, Docs. Nos vemos el lunes. Empiecen a estudiar, empiecen a checar lo de la plataforma de óptica que voy a abrir y pues sería todo. ¿Vale, Docs? Gracias. De acuerdo, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Nos estresen, ya el lunes ya pasó, ¿vale? Bye.